Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La gloria, la honra y la alabanza es para ti. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, te adoramos. Nos postramos ante ti. Aleluya. Tal cual somos, tal cual hemos venido, Señor, a tu casa. Así, Señor, nos postramos ante ti. Gracias, Señor. Bendito Dios. Tú conoces todas las cosas, Señor. Tú sabes todo, Señor. Aleluya. Tu misericordia es tan grande, Señor, que solamente, Señor, aleluya, podemos postrarnos, levantar nuestras manos en adoración, en alabanza, dándote gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste. Tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Tú eres la palabra, Señor. Tú lo eres todo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, no nos juzgas por las obras, Señor. Sé que quizá muchos no lo pueden entender, Señor. Pero cuando tú te revelas a un corazón, a una vida, cuando un corazón se abre a tu verdad, podemos entender tantas cosas que lo único que podemos hacer, Señor, es rendirte alabanza, adoración, darte la gloria por todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a ti, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios los siga y los continúe bendiciendo. Porque el Señor lo está haciendo, ¿eh? Por eso, hermano, no es por sentimientos, no es por lo que sentimos, es por lo que creemos. Por eso es importante tener a Jesús y su plenitud revelada en nuestro corazón. Bendito Dios, te damos gracias. Aleluya. Hermanos, si estás pasando por momentos difíciles, hay una arma poderosa para estas situaciones y para siempre. Estés como estés, pases lo que pases. Hay un arma poderosa que es la alabanza a Dios. Es la alabanza a Jesús. Pero para poder alabar, hermano, necesitamos entender y creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y hermanos, y nada te podrá apartar de la voluntad de Dios. No sé si se acuerdan de la historia de Pablo y Silas. Amén. La Biblia nos habla de que no será todo fácil. Y saben qué, gloria a Dios por eso. Ahora imagínense que todos los días todo nos sale perfecto, no hay problemas. ¿Cómo se glorificaría el Señor? Es verdad que a veces los problemas y las dificultades nos hacen pasar por momentos un poco duros y nosotros decimos, ¿pero por qué?
Pero cuando tú entiendes, luego le das la gloria a Dios. Eso es para que nosotros entendamos que Jesús está con nosotros. Eso es para que nosotros entendamos lo que es Jesús. Por eso, hermanos, hay que estar llenos. Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver que cuando nosotros estamos llenos de Jesús, no hay nada que nos puede frenar. Miren, Pablo y Silas, por anunciar el evangelio, encarcelados, dice su palabra, en lo más profundo del calabozo, ahí en la oscuridad, ahí donde solamente estaban las ratas, todo lleno de humedad. Encima los habían azotado con heridas. Toda la mugre allá adentro, que las heridas se podían infectar. Atados con cadenas. En medio de esos problemas. ¿Y qué hicieron ellos? Esos hermanos no los pudo parar. ¿Qué hicieron? Empezaron a alabar a Dios. Empezaron a glorificar a Dios. Exaltaban a Jesús. ¿Y qué hizo el Señor? Se glorificó. Por eso tienes problemas, dificultades, pasas por momentos difíciles. Céntrate en el Señor. Alábale con todo tu corazón. Alaba. Tienes problemas, hay días que no sabes. Alaba a Dios. Levántate en alabanza, en adoración, en gratitud. Medita en lo que Jesús hizo por ti. Profundiza en su palabra. Y el Señor se glorificará. En Habacuc 3, 17, 19 dice lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, hermanos, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, Habacuc dijo, con todo, aún así, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La alegría, todos sabemos que la alegría es una decisión. Habacuc decidió alegrarse. A pesar de los problemas y las dificultades que tenía, Habacuc decidió alegrarse. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de Dios. Su corazón estaba lleno de Jesús. Y tú me dirás, no, pero Jesús no había venido. Ahora vamos a ver en la palabra que Jesús fue antes de todas las cosas. Jesús fue antes de todas las cosas. Amén. Y cuando nosotros entendemos esto dentro de nuestro ser, hermanos, aunque pasemos porque hay momentos que nosotros decimos, pero aquí no hay nada, no hay frutos, no tengo nada, ¿qué hago? Cuando nosotros estamos llenos de Dios y de Jesús, aleluya, aún así nos alegramos. Nos alegramos porque, hermanos, no es lo que nos cuenten, no es lo que me cuenten el domingo, no es lo que me cuente un hermano, es lo que yo creo y lo que yo tengo dentro de mí. Serás invencible. Y así lo digo, literal, serás invencible. Hay momentos que quizás tu fe se vendrá abajo. Pero cuando estás lleno de Jesús, cuando tú entiendes y comprendes lo que es Jesús, nada te puede frenar.
Y te puedo asegurar que no tardarás mucho en ser bendecido. No tardará mucho en venir la respuesta. No puede tardar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a dejar a nuestros hijos solos, sabiendo que están necesitados y nosotros los vamos a abandonar? Pues Dios es igual con nosotros. Somos sus hijos, gracias, dice su palabra, que gracias a Jesús el ser humano pasó de la relación Dios con ser humano a pasar a relación de Dios de padre a hijo. Y Jesús no tardará. Jesús no tardará en venir. Dios no tardará en traerte lo que necesitas. Dice que Dios cumple todas nuestras necesidades, ya fueron suplidas por el Señor. Bendito Dios. Por eso, estás pasando por momentos de dificultad, acuérdate, alaba a Dios. Adórale con todo tu corazón. Dale la gloria por todo. Y fortalece tu fe en Jesús. Bendito Dios. Miren, vamos en Lucas 6:43 hacia adelante. Lucas 6:43. 49. Amén. Del 43 al 49. Dice así. Yo la leo en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En la traducción Reina Valera dice, de la abundancia del corazón es lo que nosotros hablamos. Amén. Y sigue Jesús diciendo, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas e inundaciones y golpean contra esa casa queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Amén. Bendito Dios. Por eso digo que cuando nosotros entendemos y estamos fundados sobre Jesús, somos invencibles. No nos pueden derribar. En serio, es así. Miren, miren esto para que lo entendamos. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Hermanos, los frutos, nosotros no podemos hacer crecer los frutos. No podemos. Es decir,
para que lo entendamos. Los frutos no nacen por obras humanas. Los frutos salen por el poder de Dios. Es decir, cuando nosotros sí lo que podemos hacer, podemos sembrar. Si queremos manzanas, podemos sembrar un árbol, un manzano. Pero lo que no podemos hacer, por mucho que nosotros nos esforcemos, es hacer que los frutos salgan. Amén. Hasta aquí estamos de acuerdo. Por eso, a mí me fascina Jesús. Lo sencillo que hablaba y lo profundo que era. Y a veces nosotros leemos y no entendemos lo que leemos. Y eso les pasó a los fariseos y religiosos, les pasó eso. Jesús les hablaba tan sencillo pero tan profundo, como si decir, un árbol bueno saldrán buenos frutos. De un árbol malo salen malos frutos. Y eso sí de simple. Amén. Ahora, vamos a ver, si seguimos leyendo, cómo podemos nosotros llevar frutos buenos. ¿Cómo podemos producir frutos buenos? Dice, al árbol se le identifica por su fruto. Amén. En el 45 sigue, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Ahí está. Ahí está. Hermanos, miren, ¿qué es un tesoro? Tesoro es un cofre y dentro del cofre hay cosas de valor. Jesús dijo, tu corazón es un tesoro. ¿Saben por qué? Porque nosotros dentro del corazón ponemos las cosas que nos interesan, las cosas de valor. Otra cosa, cuando la Biblia nos habla de corazón, no se refiere al corazón que nosotros, si nos abrimos por en medio, podríamos ver, pero no lo recomiendo. Corazón se refiere a pensamientos, intelecto, sentimientos. Amén. Por lo tanto, yo siempre había pensado que hay gente que tiene buen corazón, hay gente que tiene mal corazón. Y que esto no se podía cambiar. Pero ahí Jesús nos enseña algo tremendo, y es decir, del tesoro de tu corazón, lo que a ti te importa, lo valioso, llenas ese cofre de lo valioso que tú crees que es. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos producir frutos buenos? ¿Qué hago para producir frutos buenos? ¿Qué hago? Simplemente llenarme de la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios, entender la obra de Cristo. Es decir, si yo lleno mi corazón, si yo lleno mis pensamientos, si yo lleno todo mi ser de la palabra de Dios, de Jesús, automáticamente, hermanos, produciremos buenos frutos. Por eso no es por esfuerzo humano. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos esforzarnos para llevar buenos frutos? Y sí, empezamos un día, 2, 3, pero al cuarto ya no podemos. ¿A cuántos no les ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces.
A mí me ha pasado de, no, ahora tengo que cambiar, tengo que ser bueno, tengo que hacer esto y aquello, así que a partir del lunes me voy a poner. No, no es así, no se hace de esta manera. No es por esfuerzos humanos, es por creer en lo correcto, por creer en Cristo Jesús. ¿Cómo llevar buenos frutos? Jesús les estaba enseñando esto. Les decían, ¿saben cómo pueden llevar buenos frutos? Pues escuchándome a mí. Hermanos, y les aseguro, cuando nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, dentro de nuestro interior, porque los frutos salen de lo que hay dentro, no de lo que escucho desde afuera. Influye lo que escucho, pero a veces esperamos que recibir de afuera para dar. Y es de lo que hay dentro de mí. Hermanos, por eso es importante entender la palabra. Por eso es importante entender lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo centro todo en Jesús. Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. Leo lo que dice en Juan 1. Escuchen, presten atención en esta traducción. Dice, en el principio la palabra ya existía. Amén. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Y nada fue creado sin Él. Nada fue creado sin Él. Él es desde el principio. Él lo es todo. Todo. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Y luz brilla en la luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y en el 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Es decir, que Jesús lo es todo. Jesús, hermanos, cuando decimos la palabra, estamos hablando de Jesús. Amén. Cuando hablamos la palabra, estamos hablando de Jesús. Por eso, cuando Jesús sigue y dice, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Miren, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que ir al contexto. ¿Por qué Jesús? Es importante, está bien. A veces nosotros agarramos un versículo y está bien, lo hacemos nuestro, pero también hay que ir con cuidado con la interpretación. Si nosotros no conocemos el contexto de por qué Jesús dijo eso, a quién se lo dijo, por eso es importante cuando nosotros leemos la palabra, buscar, escudriñar a quién estaba hablando Jesús, por qué lo dijo. Amén. Y Jesús dijo, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Es decir, la palabra vino a la tierra, se hizo carne y empezó a enseñar. Y Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? No estaban entendiendo que Él era la verdadera palabra. No estaban entendiendo que la voluntad de Dios vino a la tierra. Y luego Jesús les dijo, fíjense, les mostraré cómo es
Cuando una persona viene a mí, pasa eso. Escucha mi enseñanza y después la sigue. Escucha mi enseñanza y después la sigue. Por eso es importante entender la palabra de Dios y que sea parte o nuestra total vida. Y cuando Jesús dijo, cuando una persona viene a mí, cuando entiende lo que yo soy y lo que yo digo, que yo soy la palabra, venga lo que venga, no la podrá derribar. Es como alguien que construye una casa sobre un cimiento, sobre la roca misma, se unen y nada la puede derribar. Amén. ¿Qué les estaba diciendo? Jesús les estaba diciendo, vino algo nuevo. Y de hecho, no algo nuevo, porque Jesús ya era. Cuando Juan usa la palabra, que en la traducción es, si nosotros leemos en Reina Valera, es verbo, que significa, viene a ser la palabra. Es como que Juan les decía a los judíos, Jesús, porque ellos sabían del que él hablaba, palabra, era la Torá, era la ley, la palabra escrita desde el principio, y les vino a decir, la escritura, la palabra, es Jesús. ¿Me siguen? Juan les venía a decir a los judíos, Jesús es la verdad. Jesús es la palabra. Y uno puede pensar, pues, que los 10 mandamientos, pues, no sirven para nada. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender una cosa, y es así. La ley es buena. Los 10 mandamientos son buenos porque te llevan a hacer lo correcto. Pero Dios se dio cuenta de que eso hacía que el hombre se quisiera esforzar y no obtuvo resultados buenos. ¿Qué hace Jesús? Jesús viene a cumplir la ley para que nosotros creamos en Él. Y les puedo asegurar que si nosotros creemos en Él, automáticamente cumplimos la voluntad y cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Saben qué? Sin esfuerzo. Miren, ¿por qué Jesús habló de los frutos? ¿Por qué Jesús ahí está hablando de corazones buenos y corazones malos? Si nosotros escudriñamos y leemos la palabra, los capítulos anteriores, ¿a quién le hablaba Jesús? ¿A qué se refería? Vemos, primero, discusión acerca del ayuno. O podríamos decir debate entre Jesús y los religiosos. Entre Jesús y los fariseos. Primero, discusión acerca del ayuno. Después, discusión acerca del día de descanso. Es decir, los religiosos y los fariseos se levantaban en contra de Jesús y de los discípulos diciendo, tus discípulos nunca ayunan.
Tus discípulos, mira, están trabajando solamente por coger unos granitos de maíz. Tus discípulos están recogiendo, están segando en el día de reposo. Jesús les hablaba el amor hacia los enemigos. ¿Por qué lo habló esto? Para que entendieran lo que estaban haciendo mal. Y fíjense, dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los ama a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso y prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo. ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Jesús siguió, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Amén. ¿Y cómo lo hacemos para cumplir esto? ¿Cómo podemos nosotros dar buenos frutos? Llenándonos de la palabra de Dios. Llenándonos. Que Jesús sea todo en nuestro interior. Fíjense, no puede ser por esfuerzo humano. No puede ser. Es por creer lo que Jesús hizo por nosotros. Eso, hermanos, eso es lo que necesita el ser humano. Esto es lo que necesita la iglesia. Bendito Dios. Fíjense, luego Jesús habla de no juzgar a los demás. Y luego, después de todo esto, habla de corazón bueno y corazón malo. Bendito Dios. ¿Y saben qué deduje? Que Jesús vino a decir lo siguiente: si ustedes van con la ley, con el esfuerzo humano, cuidado que produce corazón malo. En cambio, si ustedes creen en Jesús y dejan que la gracia de Dios obre en ustedes, eso producirá frutos buenos. ¿Y por qué lo dice Jesús? ¿Por qué deduje esto? Fíjense en Lucas 5, 36. Hacia adelante. Dice, luego Jesús, miren cómo les hablaba Jesús. Pero espero que los ojos se abran y haya entendimiento a estas palabras. Les dijo, luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinará y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. ¿Qué les está enseñando Jesús? Yo traigo algo nuevo que no se puede mezclar con lo viejo. ¿Por qué Jesús les está hablando a los fariseos y religiosos diciéndoles lo que ustedes están haciendo no sirve? Y ustedes tienen que entender que yo
traigo algo nuevo. Y esto es lo que ustedes necesitan para llevar buenos frutos y para tener una vida victoriosa y para que venga lo que venga, tengas victoria en tu vida, en tu ministerio y en todo su ser. Es decir, Jesús les dijo, no intenten coger un poco de lo nuevo y permanecer en lo viejo. No se puede. Tiene que haber un cambio total de mentalidad, corazón y entender, hermanos, entender la obra de Jesús, entender lo que Jesús hizo. Por favor, estudien, oren, pídanle al Espíritu Santo que les revele la obra de Cristo en la totalidad. Jesús sigue diciendo, les dice, y también les digo esto, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, es decir, en odres viejos. No se puede poner un vino nuevo, no se puede poner algo nuevo guardado en cosas viejas, en un recipiente viejo, en un corazón viejo. Dice, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Fíjense en esto. Fíjense en lo que les dijo Jesús. Ay, Jesús les dio de estos, como dicen hoy en día, un zasca. Y a mí me fascina, maravilloso Jesús. Les dice, ni nadie, y miren, porque esto es literal, y esto hay que ir con cuidado. Dice, ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo. Pues dicen, el añejo es mejor. Lo repito, y yo creo que esto será el título. Nadie que prueba el vino añejo parece querer lo nuevo. Cuando nosotros enseñamos sobre la ley y sobre esforzarnos para cumplir los propósitos o para cumplir y agradar a Dios, cuando nosotros enseñamos la ley, hay un peligro. Y es que cuando luego tú predicas la gracia, parece ser que no gusta. Y Jesús les vino a decir esto a los religiosos. Es decir, parece ser que los que han probado el vino, lo que han probado lo viejo, parece ser que lo nuevo no les agrada. Amén. Y eso pasa. Pero Jesús vino a traer un nuevo pacto. Fíjense qué pasó. Si nosotros miramos lo que pasó en los religiosos, es que mira los frutos que produjo. Por eso Jesús habla de un corazón bueno y un corazón malo. Porque cuando nosotros queremos cumplir los mandamientos de Dios con esfuerzo humano, ¿qué frutos crea? Vemos qué frutos creó en los religiosos. Una, te produce orgullo. ¿Por qué Jesús luego les habla de por qué juzgan? ¿Por qué discuten sobre el tema del ayuno? ¿Por qué discuten si al día de reposo han recogido unos granos? Porque esto es lo que produce, hermanos, cuando nosotros pensamos que podemos cumplir los propósitos de Dios con nuestras fuerzas. ¿Qué fruto lleva? Orgullo, disensión, envidias. ¿A qué me suena esto? A obras de la carne. ¿Qué son obras de la carne? Contienda, disensión, orgullo, vanagloria.
el que yo tengo la razón, yo soy mejor que los demás. Esto es lo que produce. Esto es un corazón. Estos son frutos de un árbol malo. Es decir, el querer cumplir la ley con nuestras fuerzas humanas produce esto. Produce orgullo, envidias, celos. Y lo más tremendo es que cuando pruebas esto parece que lo nuevo no te puede agradar. O cuesta. Bendito Dios. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para entrar en el nuevo pacto de lleno? Creer en Jesús, creer en la obra que Él hizo, creer que Él siendo ley, la vivió para que nosotros pudiéramos cumplir la ley sin esfuerzo. Porque al fin y al cabo, ¿a qué te llevaba la ley? A que hicieras lo correcto. ¿Y saben cuál es el secreto para vivir una vida correcta? Creer en Jesús. En serio, yo esta semana lo estuve meditando, lo estaba hablando con un hermano y yo lo he vivido, hermanos, y lo estamos viviendo. Cuando nosotros sabemos lo que Jesús es para nosotros, lo que Él hizo, cuando nosotros nos sentimos amados por Dios, nuestras vidas cambian. Se cumple la palabra cuando Pablo dijo, ya no vivo yo. Entiendan, ya no vivo yo, Cristo es el que vive dentro de mí. Cristo vive en mí. Y hermanos, sé que asusta la transición entre la ley o lo que siempre habíamos escuchado y nos habían enseñado de que era por esfuerzo y si no hacías esto, Dios te castigaba, porque esto es condenación. Es decir, la ley te guiaba a través de la condenación, es decir, tú te equivocabas, te condenabas, intentabas volver y luego te volvías a condenar, intentabas a volver. Esto era el trabajo de la ley. Hoy dice su palabra que somos justos por la fe en Cristo Jesús. Asusta el cambio, sí. Es difícil, también es complicado. Yo me acuerdo que hablé con un hermano que él quiso entrar en la gracia. Pero un día hablando con él me dijo, ¿sabes qué? La gracia no es de Dios. Dice, yo cuando intenté vivir o cuando creí y quería entrar en la gracia, dice, ahí tenía muchas luchas porque mi mente pensaba cosas mal. No sé si hizo algo que a lo mejor no tendría que haber hecho, no sé, pero es como que se asustó. Pero yo, hermanos, la transición no es fácil. ¿Saben por qué? Porque dejamos de hacer nosotros las cosas. ¿Por qué tuvo miedo? Porque fíjense, si él hubiese pecado y hubiese pensado, pues no hubiese sido consciente de lo que hacía, hubiese seguido. Pero él, ¿qué hacía? Él con sus propias fuerzas decía, no, esto no. Él intentó seguir con sus propias fuerzas. Y sé que es difícil, pero cuando nosotros transitamos y le damos el total control al Señor, llega un momento, hermanos, que se produce el cambio. Empiezan a florecer los árboles. Empezamos a dar buenos frutos. No hay otra manera. Los frutos no conseguiremos dar buenos frutos con esfuerzo humano. Es imposible. No se puede. Y esto es lo que Jesús les vino a decir. Les dijo, vale, ustedes
todo esto, pero no pueden dar buenos frutos. No lo pueden dar. Al contrario, el querer hacer todo esto, lo único que hacen es darse la gloria a ustedes mismos. Y cuando nosotros entendemos que Jesús está en nosotros y que Jesús es Él el que nos libra, es Él el que nos cambia, es Él el que nos transforma, le damos toda la gloria a Él. Nosotros, hermano, parece que desaparecemos. Jesús se hace uno en nosotros y desde nuestro interior empieza a glorificarse el Señor. Y les digo una cosa, luego el pecado ya ni te llama la atención. Estás tan enamorado de Jesús, estás tan idolatrando a Jesús, tan maravillado de su gloria, que el pecado ya ni te llama la atención. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Fíjense por qué la palabra nos habla de obras de la carne y frutos del Espíritu. Es decir, nosotros con nuestras fuerzas no podemos producir fruto. No se puede, el fruto sale por sí mismo. Depende de lo que haya dentro de qué, de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de todo tu ser. Y si hemos aprendido que Jesús es la palabra, cuando nosotros estamos llenos de Cristo, cuando nosotros estamos llenos de su palabra, cuando nosotros entendemos y comprendemos su palabra, hermanos, es imposible dar frutos malos. ¿Que es una transición? Sí. Pero fíjense que al fin y al cabo, el que piensan que la ley es la verdad, al fin y al cabo les cuesta. ¿Por qué? Porque lo quieren controlar ellos. Creen que por sus propias fuerzas se merecen el perdón de Dios. Creen que por sus propias fuerzas alcanzarán el propósito de Dios. Y Jesús lo que nos pide es: cree en mí, cree en mi obra, cree en lo que yo hice por ti en la cruz. Cree en mí, siéntete amado, siéntete amado. Te equivocas, tienes partes en tu vida que tienes luchas con la conciencia. Mírate, mira a Jesús, mírate con la obra completa. Di: soy justo por medio de la obra de Cristo. Únete a Él. Deja que el Señor obre en ti. Llénate de su palabra. Y empezarás a producir buenos frutos. Bendito Dios. El 1:12 sigue, dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Por eso, los que creemos en Jesús y lo recibimos, nos da el derecho para ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Y esto es lo que, hermanos, esto es lo que los religiosos buscaban. Es como que buscaban un nuevo nacimiento, pero con esfuerzo humano. Amén. Con pasión humana y una iniciativa humana. Y Juan dijo: pero no es así, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Amén. Y fíjense, sí, a veces la transición no es fácil, pero
habla de un nuevo nacimiento. Y cuando uno nace de nuevo es bebé. Y al principio sí, que a lo mejor cuesta un poco, podemos tener alguna lucha, pero crece en el nuevo pacto, crece en la gracia y llegará un momento, hermanos, que Dios hará la obra completa en ti, en tu familia, en tu matrimonio, en tu esposa, en tu esposo. Bendito Dios. Y nadie ni nada podrá derribar una vida en Cristo Jesús. Una iglesia donde el Señor es el centro, nadie la puede derribar, nada. Por mucho que hablen, por mucho que digan, por mucho que puedan criticar, por mucho que puedan juzgar, nada. Pueden venir vientos y tormentas, pero seguimos de pie. Porque no es con nuestras fuerzas, es Cristo en nosotros. Y Él está ahí, aleluya, intercediendo por nosotros en todo momento, en toda situación. Aleluya. Y toda la gloria es para Él. Por eso, a veces intentamos, hermanos, remendar y juntar lo viejo con lo nuevo. A veces intentamos juntar vino viejo con vino nuevo. Y Jesús lo dijo, es imposible. Así no se puede. ¿Por qué? Porque te vas a romper. Te vas a romper. Elige o una cosa o la otra. Pero yo recomiendo, hermanos, entrar en el nuevo pacto. Yo recomiendo, hermanos, aleluya, que entiendas ese pacto que Jesús trajo. Aleluya. Y tengas una vida productiva, llena de frutos. Y los frutos del Espíritu son, lo sabemos, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza. Aleluya. Contra tales cosas no hay nada que se pueda levantar. Amén. Pero recuerda que es de dentro de ti, es de tu interior hacia afuera. Y por mucho que vengan desde afuera situaciones, no te podrán mover. Aleluya. No podrán en contra de ti. Y cuando alabes con esa revelación, hermanos, pasarán cosas grandes. Aleluya. Porque brotará de ti gratitud. No alabarás pensando que bueno soy o llegué hasta aquí por mis méritos propios y por mi fortaleza, sino que alabanza y gratitud saldrá de tu corazón hacia Jesús y Jesús se glorificará. ¿Estás pasando por momentos difíciles? Cree en Jesús. Llena tu corazón, llena tu tesoro de la palabra, llena tu tesoro de la verdad. Es decir, que cuando vengan esos momentos difíciles, ya tu mente esté pensando cosas buenas. Y recuerda que de la abundancia de ese tesoro, de la abundancia del corazón, todo lo que nosotros metemos dentro de ese tesoro y de ese cofre, es lo que nosotros luego hablamos. Amén. Por eso a veces es que escuchamos, pero yo soy tonto, pero yo soy tonta, pero yo no sirvo para nada, pero yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo intentas todo con tus fuerzas. Por eso hablas esto. ¿Por qué? Porque llenas tu tesoro de que esto lo tengo que hacer, esto también, yo podría hacerlo con mis fuerzas y luego viene el fracaso y ahí te maldices. En cambio, cuando tú llenas el tesoro de tu corazón de Jesús,
de lo que Él hizo, de lo mucho que me ama, de la misericordia de Jesús, de lo que Él es, de lo que Él hizo. Aleluya. Ahí, hermanos, cuando vienen esos momentos, empiezas a glorificar a Jesús. Y Jesús se glorifica porque Él es así y Él nos ama. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque el creer correctamente, Señor, llevará frutos, Señor. Y frutos buenos, Señor. Ahí, Padre Santo, podremos bendecir aún a nuestros enemigos. A los que nos maldicen, nosotros los vamos a bendecir. A los que nos persiguen, Señor amado, aleluya, los vamos a bendecir. Oh Santo poderoso, vamos a dar, Señor amado, sin pedir nada a cambio. Saldrán palabras de bendición de nuestro interior aún sin darnos cuenta. Porque tú, Señor, estarás, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque entendemos que nosotros podemos elegir y además somos los que elegimos lo que ponemos, Señor amado, dentro del tesoro de nuestro corazón. Y a partir de ahora, Señor, queremos poner, Señor, tu palabra. Queremos ponerte a ti. Tú lo eres todo, como lo hemos leído, Señor amado, en tu palabra. Tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el creador, tú eres la palabra viva. Tú lo eres todo, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú, Señor, estás cambiando nuestras vidas y las estás transformando. Gracias porque hemos nacido de nuevo, Señor. Lo viejo ha pasado y aquí todo es nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor amado, estás obrando en nuestros matrimonios. Gracias porque tú estás obrando en nuestros hogares. Gracias porque tú estás obrando en nuestros hijos. Gracias porque tú estás obrando, Señor, en la economía. Gracias porque tú obras en nuestros cuerpos. Aleluya, Señor. Gracias. Te damos la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y así, Señor, como está escrito, Señor, en tu palabra, que hagamos esto todas las veces, Señor, que pudiéramos, Señor, con fe, Señor. Queremos, Señor, tomar, Señor, la Santa Cena, la Santa Comunión, Señor, con fe, Señor, porque, Señor, esto, Señor, es la revelación de tu obra, Señor. Tú, Señor, dijiste que el pan representaba tu cuerpo, Señor. Cuerpo, Señor, azotado, cuerpo partido. Aleluya, intercediendo por nosotros. Dice tu palabra en Isaías que fueron nuestras debilidades las que tú cargaste, Señor. Por eso, Señor, cuando tú ibas con la cruz, Señor, en el hombro, tú ahí ibas cargando nuestras debilidades, Señor. Aleluya. Por eso no es por esfuerzo, es por creer, Señor. Creemos, Señor, que tú te llevaste nuestras debilidades. Creemos, Señor, que tú te llevaste nuestros defectos, Señor. Y te damos gracias.
Esto es lo que significa, Señor amado, la Santa Cena. Nuestros dolores, aquellos, Señor, que te agobiaron y pensamos que tus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por tus propios pecados. Pero, Señor, tú fuiste traspasado por nuestras rebeliones. Fuiste aplastado por nuestros pecados, Señor. Esto es lo que significa, Señor amado, tu obra en la cruz. Tú te llevaste nuestros pecados. Tú te llevaste, Señor, ese corazón malvado, bendito Dios. Y nos diste un nuevo corazón. Tú trajiste un nuevo vino, Señor. Un nuevo pacto, Señor. Gracias, bendito Dios. Fuiste golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Gracias, porque tú, Señor amado, te preocupaste por darnos la paz. Gracias, bendito Dios. Y fuiste golpeado y azotado para que nosotros, Señor, pudiéramos, Señor, caminar sanos, libres, bendecidos en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por tu cuerpo. Gracias, Señor, por dejarte, Señor amado, azotar. Gracias, Señor, por pagar ese precio, bendito Dios, para que nosotros tengamos paz, vida, salud, victoria, para vencer al pecado, para vencer a la muerte. Gracias, Señor. Por eso con fe, Señor, tomamos el pan que representa tu cuerpo, que se hace uno con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y así como tú nos enseñaste, Señor, que el vino representaba tu sangre, un nuevo pacto. Aleluya. Sangre inocente. Esa sangre que limpió el pecado de una vez por todas. Esa sangre que venció la muerte. Dice tu palabra que cuando tú, Señor amado, aleluya, moriste, fuiste, bendito Dios, al infierno y tú te paseaste triunfante delante de los demonios, diciéndoles que ya estaba todo hecho, mostrándoles que los que creyeran en ti, aleluya, tenían la victoria. Gracias, Señor. Nos hacemos uno contigo y te damos gracias. Gracias, Señor, por la sangre. Gracias por la vida eterna. Gracias por la nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque todo formaba parte del buen plan del Señor. Aplastarle y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, esto hará que muchos descendientes tenga y disfruten de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Gracias. Gracias, Señor, porque tú quedaste satisfecho. Gracias porque cuando tú nos miras y nos ves, te quedas satisfecho, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Por eso, hermanos, ahora vamos a alabarle y adorarle con todo nuestro corazón.